¿sí? Cuando se quede lo que yo diga, a ver, díganme por él. Dios por él, delante de Dios y de su iglesia, aquí presente, que hacemos entrega de nuestra hija, Ashley, una esposa feliz. Les agradezco su confianza, su presencia en estos momentos. Me esforzaré de que su hija sea una esposa feliz y una madre para bien de nuestra familia. Y la bendición de Dios sobre los padres y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la libertad y la comunión del Espíritu con los que creen. Hermanos, para celebrar plenamente el sacrificio de la misa, reconozcamos su pecado y pidamos el perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, dame Santa María y Santos Santos, los tres hermanos, y interceda por nosotros y Dios del Señor. Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna.
Después de que los magos partieron a Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche le tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y a la ciudad de Herodes a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es aquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuele, porque ya está muerto. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Este día estamos celebrando el Día de los Inocentes. Inocentes por los niños que murieron sin culpa. Yo cuando estaba estudiando en la carrera de religión me decía: vamos a trabajar con los presos. Ahora yo fui 2 años trabajando. Me acuerdo que una vez visitamos un sacerdote que fue a celebrar y en su predicación le decía a los presos: yo sé que a lo mejor acá hay unos presos que son inocentes, que no deben nada, no más por pagar la licencia de levantar un pago, que está en la cárcel, pero a lo mejor es inocente y el culpable a la muerte. Es lo que quiere decir inocente, que no tiene nada, que no tiene la culpa. Veamos, viendo porque Herodes lo mandó matar a los niños. Está así. Entonces, cuando Dios dio la estrella, era que los niños abandonaron, pero llegando a Jerusalén se desapareció. Quizá porque Dios no quería que Herodes se diera cuenta. Entonces los reyes magos dicen: vamos a preguntar a la estrella, él sabrá. Y fueron y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los niños? Es el mensaje que hemos escuchado del labio de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Que San Juan fue apóstol y este da testimonio de lo que Dios da de la boca de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el recado? ¿Cuál es el anuncio? Fíjense, dice así: ¿dónde está? Y que ahora les anunciamos: Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad ni niebla. Luz, dice Cristo, yo soy la luz. Luz quiere decir, ya no sabemos, quiere decir que es de verdad, la verdad. Luz quiere decir sinceridad. Luz quiere decir, ya no sabemos, vivir, ¿verdad? Esa verdad. Tinieblas quiere decir todo lo contrario: pecado, mentiras, engaños, ignorancia, de la oscuridad. Entonces, luz, la verdad con la verdad, ser sincero, ser leal, la verdad. No hay pecado, no hay engaño, no hay verdad. La verdad, luz. Si nosotros analizamos a ver qué errores, pecados, ¿cuáles son los pecados del rey Herodes? En primer lugar, puede ser el orgullo, la soberbia, como rey, como que sabe todo. ¿Cuántos también nosotros ese pecado a lo mejor ni lo tomamos en cuenta, el orgullo, la soberbia? ¿Para qué voy a misa si yo sé? ¿Para qué voy a misa si yo sé? El orgullo, Herodes. Ya, otro pecado
ignorante de Dios, vamos a celebrar este sacramento de matrimonio. Queridos hermanos, estamos aquí junto a la altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Teresa y Joel han venido aquí con el matrimonio por su plena libertad y voluntad, sin que nada ni nadie los presione. ¿Han venido libremente? ¿Están dispuestos de que se van a amar, se van a respetar todos los días de su vida? ¿Están dispuestos de recibir los hijos que Dios les vaya a confiar y educar según la ley de Dios y de su iglesia? Así fue que quieren establecer la santa alianza del matrimonio. Dense la mano derecha y expresen su consentimiento delante de Dios. Van a manifestar ya públicamente, pero ahora ya no se lo dicen, ¿verdad? Yo diría, ellos ahora se lo vienen a prometer a Dios, ¿verdad? Miren, ellas sí se casaron, allá le prometieron al pueblo, aquí a Dios, ¿verdad? Que se van a amar, se van a respetar todos los días, es lo mismo. Es el nuevo sacramento del matrimonio. Ahorita no son esposos, son novios. Ellos haciendo esta promesa y para adelante empiezan a ser ya esposos delante de Dios y delante de su iglesia. Yo, Joel Alejandro Lorenzo, te acepto a ti, Teresa Lucina de la Cruz, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Teresa Lucina de la Cruz, te acepto a ti, Joel Alejandro Lorenzo, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Oyeron? Ese es el sacramento del matrimonio. Cosas que prometieron, muchas cosas. Que se van a amar cuando estén llenos de salud. Se van a amar cuando estén enfermitos. Se van a amar cuando estén en la riqueza o en la pobreza. Eso para allá. Entonces, yo en nombre de Dios les echo su bendición, que Dios confirma este consentimiento que han manifestado. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe de otro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Joel, Teresa, ahora sí ya son esposos ante Dios, ante nosotros. Aquí se acaba el noviazgo, así se dijeron, les aceptan como esposos, no como novio. Entonces ya son nuevos esposos, nuevos. Le pueden dar un aplauso. Ahora vamos a bendecir los enfermos. Señor, te pido ahora mis bendiciones sobre estos anillos, estas armas, el lazo, la Biblia, las velitas, los regalos, los cojines, todo lo demás que nuestros hermanos han entregado como signo de su amor y fidelidad. Y que Dios se venga por los siglos de los siglos. Amén. Después de haberlo bendecido, vamos a pedir a la madrina que agarre el anillo de la esposa. Agarra el anillo de la esposa. Se lo vas a entregar a la esposa, a ella. Teresa Lucina de la Cruz recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el padrino, ahora el anillo de la esposa.
perdón, el esposo se lo entrega a la esposa para que ella se lo ponga a su esposo. Joven Alejandro, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora la madrina vamos a pedir que le entregue las arras al esposo, antes se les entrega a su esposa. Teresa Lucena de la Cruz recibe también estas arras, son prenda del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Le vamos a pedir a los nuevos esposos y esclavos toda la misa en cadito. Si yo digo pan, se va a separar el huevo con usted toda la misa en cadito. Le vamos a pedir a los padrinos que le pongan el lazo. Pongan el lazo. Le vamos a pedir a los padrinos que prendan las velitas para que se les entreguen a colocar. Ahora vamos a pedir a los padrinos que le entreguen el ramo. El ramo. El esposo ya se lo va a tomar en el rol. Le vamos a pedir a los padrinos que le entreguen la Biblia, que los padres. Ponemos de pie, vamos a comenzar aquí con la misa. Oremos por la necesidad de Jesús de la Sala, por la intención de esta misa, por todos los difuntos, por todos los enfermos, por la vocación sacerdotal y religiosa, por las intenciones de cada uno de nosotros aquí presentes, por los que van de camino para que lleguen a su destino, por los hermanos separados, los familiares ausentes, por poder, Teresa, esta noche de Jesús, reciba de apoyo en todas las dificultades de la vida, por las autoridades para que den siempre por bien de todos los matrimonios, por los familiares y amistades. Señor, estas son las súplicas de tu pueblo, atiéndelas probablemente y despáchalas según tu voluntad por Cristo nuestro Señor. Para que el sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, la devota ofrenda de tu siervo y purifícalos con la celebración piadosa de tu ministerio, que también justifica a los que no te conocen, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario nuestro Dios, salvación
ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sábado y siguiendo tu divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz en nuestras vidas, para que entrados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, bendiga a tus apóstoles, la paz de tu Padre. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad de que se reinan por los siglos de los siglos. La paz del Señor se siempre con ustedes. Nos manda la salud y la paz. Ellos son el profeta del poder donde quiera que vaya. Oremos. Concede, Señor, abundancia de tu salvación a los fieles que reciben tu sacramento en la festividad de los santos inocentes, quienes por el nacimiento del Hijo fueron coronados por la gracia celestial, aún antes de haber podido confesar con palabras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Señor esté con ustedes. Por Él me interesa que el Eterno Padre los constituidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan los hijos la bendición de los amigos y consuelo, un trato con todos, una paz verdadera. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, lo reciban con gratitud, amnistía en la casa eterna del Padre. Y que todos ustedes los que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El bautismo dice nosotros en la puerta de la entrada de la iglesia. Entonces el bautismo habla de un compromiso en general. No está diciendo que los papás en primer lugar y los padrinos se comprometen de educar al niño en la fe. Educar implica muchas cosas. Educar quiere decir formar el niño. Educar quiere decir transformar el niño. Educar quiere decir ser disciplinado el niño. No el bautismo básico, no es una cosa formal, sino usted se compromete en la educación, formación, instrucción, enseñanza, principalmente la iglesia se compromete. Debería, si los papás no se comprometen, nadie nos va a mostrar cómo educar a sus hijos. Todas las ceremonias de educación, vamos a poner al principio, que dice así, usted papá que pide la orden para su hijo de educarse, no trae una obligación de educar en la fe, educar en la fe. Ese te voy a educar personalmente a los papás y a los padrinos. Si dicen que sí, pero le afirmamos luego ese sí con una crucita linda. Veamos más adelante, dice así, gustan las ceremonias, las oraciones, dice, adelante dice, queridos padres y padrinos, el sacramento del bautismo, el amor de Dios al vivificar el agua del Espíritu Santo, la vida nueva, este niño que ustedes han presentado a la iglesia, procure educarlo de tal forma. Dice así pues ya los pido que ustedes por la fe si están dispuestos a aceptar esta obligación, recordar un compromiso de su bautismo, no es otro aquel, es a mí. Por eso ustedes vienen a mí, están dedicando las dos ejemplos. Veamos, hay muchos padres de familia que no vienen a misa, los hijos también, así la y para que tengan concepto, decidieran ser católicos como bautizarse y ya no les prometieron nada, no se la pueden. Digamos que ustedes le prometen a Dios, que sí, lo van a probar ustedes, otro cristiano, otro Cristo, otro hijo de Dios. Pero no, digamos que es el compromiso que tienen los papás, y los padrinos de ayudar, y ahí viene el padre, ustedes papás que piden bautismo para su hijo deben darse cuenta de que contraen una obligación de educar una fe para que guardando el mandamiento divino amen a Dios y al prójimo como Cristo nos enseñó. Les pregunto a los papás se dan cuenta de esta obligación de educar a sus padres, se dan cuenta. Le pregunto a los padrinos están dispuestos a ayudar a papá en la educación de este niño.
Jesús le contestó, en verdad te digo que todo lo más soberano del Espíritu no puede estar al reino de Dios, no te nace de la carne y no te nace del Espíritu del Espíritu. Es palabra de Dios. Te alabamos. Hermanos, y por qué no la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, en favor de este niño para recibir la gracia del bautismo, en favor de los papás y padrinos de todos los bautizados, que por el bautismo se le va a la mirada que nos hace participar del misterio de su muerte y resurrección, y haga reconocer este niño y los mejores de la iglesia, contestamos y rogamos todos. Que por el bautismo la confirmación haga discípulos fieles y después de su evangelio, que después de una vida santa de irse a gozar de su presencia, que sus padres y padrinos sean para él un ejemplo de fe, que considere siempre tomar su camino, que renuncie a todos nosotros la gracia del bautismo, Santa María, Madre de Dios, San Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, todos los santos y santas de Dios, por el Espíritu de Dios, Vamos a protestar sin renuncia a protestar.
También gracias, Señor, por la vida de los oyentes. Amén. El Señor Jesús, que hizo con el pastor, y a los amigos, tenga su tiempo, escuchar la palabra y profesar la fe a la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, argentinos y amantes de Dios, espero que la formación a la película del Espíritu Santo venga a los hechos de la verdad del Señor, participado de los sacrificios para Dios Padre en medio de la administración. Ahora nosotros en el nombre del Niño hacemos oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en nosotros, hermanos. El Señor Dios, todos los Gracias.
Leti. Leti. Okay. Sini nih ya.
todo tranquilo.